Bien, pues les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que se ha dado en llamar La construcción del diagnóstico diferencial en salud mental y que va a estar impartida por el doctor Gerardo Andrés Vega Rosas. Él es médico de la UNAM y doctor, si me permites leer tu semblanza para presentarte y darte la palabra y agradecerte también por haber aceptado la invitación a dar esta conferencia que forma parte de la promoción de un diplomado que al final compartiremos la información que trata o versa sobre el tema del diagnóstico en salud mental. Bueno, el doctor Gerardo Andrés Vega Rosa es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Está maestrando en Ciencias Neurobiológicas por la misma universidad, en el Instituto Nacional de Psiquiatría y egresado del programa de Neurociencias de la Universidad Iberoamericana. Es médico adscrito al Hospital Ángeles Mosel, miembro numerario de la Sociedad Mexicana de Salud Mental. Ha realizado investigación en neurociencias cognitivas, recibiendo mención honorífica por la Secretaría de Salud Federal y la medalla Dr. Gustavo Vaz por la UNAM, por su trabajo en conductas motivadas y adicciones, realizado en la División de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular. Cuenta con diversos diplomados en neurociencias, psicoterapia cognitivo-conductual, psicoanálisis y rehabilitación neuropsicológica. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Gerardo Vega, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a este tu espacio de Invención de la Mente. Y bueno, te dejamos los micrófonos para tu presentación. Si vas a proyectar alguna presentación, doctor, voy a quitarla de aquí, de todos modos, para que tengas oportunidad si así lo deseas. Micrófono y te escuchamos. Bienvenidos a todos los asistentes. Muchas gracias, estimado profesor Gustavo. Muchas gracias a todos los participantes que nos encontramos el día de hoy. Espero que sea de su agrado la pequeña presentación que tendremos sobre un tema que considero que es de bastante importancia respecto a cómo nosotros tenemos que conducirnos en el marco clínico, sobre todo. Nada más, si alguien pudiera confirmar que se está viendo mi pantalla y me estoy escuchando, se los agradecería mucho. Escuchas perfecto, doctor, y la presentación ya se ve. Muchísimas gracias, maestro. Entonces, el día de hoy platicaremos sobre cómo nosotros tenemos que construir el diagnóstico diferencial en salud mental, considerando cómo la perspectiva de la práctica clínica que se tiene de manera general, sobre todo en Latinoamérica, ha tenido una gran cantidad de cambios y una evolución muy interesante a lo largo del tiempo que se ha fundamentado desde la observación, desde diferentes ideas, sobre todo ideologías de carácter político, religioso, social, y cómo a partir de que nosotros empezamos a desarrollar tecnologías, sobre todo dirigidas hacia el comprendimiento del cerebro, que es el órgano en el cual radica la salud mental y los trastornos que ésta puedan llegar a presentar, empezamos a tener entonces medicina y psicología basada en la evidencia científica que nos permite no solamente brindar un diagnóstico preciso, un tratamiento oportuno, sino sobre todo que podamos comenzar a prevenir la aparición de este tipo de trastornos. Y es por eso que mientras que el clínico, las personas interesadas en el área, una formación de mayor fineza tengan, será mucho mejor el resultado que nosotros podemos ofrecer a nuestros pacientes. De tal manera que no va a ser lo mismo el que nosotros categoricemos, por ejemplo, a un niño con un diagnóstico de trastorno del espectro autista, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, si no hacemos la adecuada investigación clínica para determinar ese diagnóstico, cuando hay una gran cantidad de estudiantes, sobre todo a nivel preescolar y escolar, que reciben estos diagnósticos sin ser justificados y más bien encontramos que en su familia o en su sociedad tenemos diferentes disfunciones que mimetizan la clínica que nosotros podríamos encontrar. Entonces, que nosotros nos profesionalicemos con una formación explícita en cómo hacer un diagnóstico diferencial resulta ser algo fundamental y son cosas que se verán a mayor profundidad en el diplomado que se va a impartir. Entonces, consideremos cómo la ciencia está incrustada en el trabajo de la medicina y no solamente me refiero aquí a la parte
que nosotros los médicos realizamos, sino todos los profesionales de la salud. Psicología, enfermería, trabajo social, odontología, fisioterapia, rehabilitación, etcétera. Hoy en día, el tipo de prácticas que realizamos, sobre todo en la parte occidental de nuestro mundo, está sobre todo con una tendencia importante hacia la ciencia, y es aquí donde nosotros podemos fundamentar a partir de hechos, a partir de una metodología que lleva una sistematización de la información, que lo que nosotros estamos realizando en nuestra práctica, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, tiene una razón de ser y no es únicamente lo que nosotros creemos, porque recordemos siempre que la creencia que llegamos a tener como individuos, incluso como individuos expertos, va a estar llena de sesgos, sesgos de todo tipo que pueden hacer que nuestro diagnóstico o nuestro tratamiento no sean los correctos. Es por eso que fijar bajo un discurso nuestro quehacer, en este caso el discurso científico, va a ser importantísimo para poder justificar tanto nuestros juicios, razonamientos, diagnósticos y tratamientos. Y bueno, debido a que la ciencia se ha aportado como una parte integral de la cultura, entonces, de la atención clínica que nosotros tenemos, puede ser difícil reconocer y comprender las limitaciones propias que esta nos va a llegar a ofrecer, que claro que sí, la ciencia no es un absoluto, y va a tener una gran cantidad de limitaciones y de dificultades que nos va a presentar en nuestro quehacer, porque veremos, sobre todo quienes practican la clínica se han dado cuenta que no siempre un estudio de laboratorio, de gabinete, va a ser totalmente congruente con la clínica que nosotros vamos a estar viendo con nuestro paciente. Entonces, también comprender estas limitaciones va a ser algo importantísimo en nuestro quehacer. Y recordemos cómo el padre de la medicina, Hipócrates de Cos, un griego que nos lo podemos ubicar más o menos en el año 400 antes de Cristo, empezó a describir la mayor parte de las afecciones que en ese momento eran fáciles o relativamente fáciles de visualizar, sobre todo para la humanidad. Hipócrates de Cos se dedicó a estudiar la naturaleza desde una perspectiva enteramente observacional, y eso nos demuestra entonces cómo la medicina y cómo en general el quehacer clínico comienza con una observación. Y les voy a poner un ejemplo. Hipócrates fue quien acuñó el término de diabetes mellitus. En realidad, él fue quien describió la enfermedad en una primera instancia, a pesar de no entender para nada la parte de cómo existe glucosa, menos glucosa en la sangre, el metabolismo que ésta pueda tener en los diferentes órganos, como a través de la insulina que es producida por el páncreas. Sin embargo, a través de simples observaciones, pero que sean delicadas y que sean sistemáticas, él pudo describir esta enfermedad. Y lo que hacía Hipócrates es que veía cómo las diferentes personas, sobre todo hombres, orinaban en la calle y veía que las abejas se posaban sobre la orina de ciertas personas. A esto a él le llamó mucho la atención y a través de un método cuasi experimental, casi científico, se puso a tratar de averiguar por qué sucedía, e incluso sabemos por la historia y la tradición que él probaba la orina de estos pacientes y así pudo determinar que aquellos pacientes que tenían una orina dulce como la miel tenían esta enfermedad que se llama la diabetes mellitus, mellitus relacionada con la miel por las abejas. Entonces, si nosotros nos podemos hacer un análisis retrospectivo de cómo la observación pudo hacer que una persona que no tenía ningún tipo de tecnología como la que tenemos hoy en día, que sabemos que el diagnóstico de diabetes mellitus lo hacemos a través de estudios de laboratorio. Por ejemplo, sabemos que una persona que en ayunas tenga una glucosa igual o mayor a 126 miligramos sobre decilitro, es una persona que ya tiene el diagnóstico de diabetes. Bueno, Hipócrates, a partir de pura observación clínica, fue capaz de diagnosticar este tipo de circunstancias sin la necesidad de ningún tipo de estudio de laboratorio. Es aquí donde nosotros comenzamos a reconocer que lo que podemos ver, la observación, es algo fundamental para construir un diagnóstico y es en lo más importante en lo cual nos tenemos que dedicar el día de hoy. Me gustaría entonces comenzar con un ejemplo que vemos en el día a día en nuestra sociedad actual, que es con el COVID-19. Y lo que encontramos generalmente es una gran cantidad de dudas y de incertidumbres, sobre todo hace unos meses más al inicio de la pandemia, sobre ¿tendré COVID o no tendré COVID? Actualmente es ¿tendré Omicron, Delta, Alfa? No sé, cualquiera de las diferentes variantes que han existido. Y entonces nos empezamos a preguntar, ¿qué prueba me haré? Ahorita tengo síntomas, no tengo síntomas, estoy empezando a imaginar que me duele la garganta, de pronto toso porque sé que mi amigo que vive del otro lado del mundo se contagió de COVID.
Y entonces tenemos la necesidad de contar con un diagnóstico diferencial, un diagnóstico que nos permita tener una certeza respecto a nuestra condición clínica, respecto a nuestra condición de salud, para entonces dictaminar las conductas que seguiremos, tanto de tratamiento como para poder decidir si salimos o no a trabajar, a distraernos, etcétera. Y entonces surge mucho esta pregunta de qué prueba me haré. ¿Existe la de PCR? ¿Existe la de antígenos? ¿Existe la de anticuerpos? La de anticuerpos es IgG, es IgM. Estoy en mi día 3, el 5, el 10, no sé en qué día estoy. Que nosotros tengamos toda la formalización profesional para poder determinar qué prueba es la indicada dependiendo del día de la exposición, etcétera, nos permite dar justamente un diagnóstico diferencial para determinar si es COVID-19, si es una gripa cualquiera, es influenza, es una bronquitis, etcétera. Esto va a hacer, número uno, que el paciente no pierda tiempo valioso en el cual pudo haberse tratado, pudo haberse aislado, etcétera. Número dos, el paciente no pierda recursos, porque como ustedes saben, hacer una prueba es algo es algo que compromete dinero. Y al inicio de la pandemia era carísimo. Para más de que una persona se hiciera una prueba que no era la ideal y que no era en tiempo apropiado, se perdía mucho dinero y no se conseguía un diagnóstico de certeza. Es por eso que nosotros, el comprender toda esta estructura respecto a cómo se da la enfermedad, cuál es la fisiopatología, cuáles son los métodos con los que contamos para poder determinar un diagnóstico, es importantísimo para que nuestro paciente tenga una certeza y pueda recibir un tratamiento apropiado y oportuno. Nada más quería que hiciéramos esta reflexión de cómo lo podemos ver en otras áreas de la salud de manera global. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a sistematizar las diferentes enfermedades de salud mental? Tenemos particularmente dos sistemas que son muy importantes que se encuentran en América Latina y que son bastante recientes en general. Tenemos por un lado el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, es decir, el DSM-5, 5 porque se encuentra en su quinta edición, que está producido por la Asociación Americana de Psiquiatría. Y tenemos la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE, que actualmente se encuentra en su 11ª edición, producido por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Estos dos sistemas de clasificación de las diferentes enfermedades nos han enfatizado en la importancia de criterios que sean en primera instancia objetivos, es decir, que no tenga que ver únicamente con la percepción subjetiva que pueda llegar a tener el clínico o la persona que se encuentra frente al paciente. Y número dos, que sean confiables los criterios mediante los cuales nosotros podamos fundamentar el marco de un diagnóstico que le estamos ofreciendo a nuestro paciente. Porque regresamos al ejemplo de un niño preescolar que se le diagnostica trastorno del espectro autista, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, se le comienza a dar algún fármaco como metilfenidato, por ejemplo, y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando un diagnóstico que va a etiquetar también a este paciente y va a hacer que tenga ciertas conductas en cuanto a su entorno social, porque empezamos a darle un psicofármaco, porque muchas veces no le damos el apoyo que verdaderamente necesita. Y eso puede incluso generar un rezago que podríamos estudiar desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces, que nosotros tengamos un sistema que sea objetivo y confiable para determinar los diferentes diagnósticos va a ser fundamental en que nuestra práctica clínica sea apropiada y sea en el marco de los derechos humanos. Entonces, tenemos esas dos clasificaciones en particular. Sabemos que para fines clínicos el DSM-5 es lo que muchas veces utilizamos con mayor frecuencia. Para fines legales, al menos en México, la CIE-11 es importantísima al momento de documentar nuestros diagnósticos. Pero me gustaría que veamos aquí cómo el manual diagnóstico y estadístico, ¿por qué se refería a la estadística? Tiene que ver mucho, y veremos más adelante, cómo los trastornos de salud mental son sumamente heterogéneos y pueden variar mucho de una persona a otra, de tal manera que la estadística va a ser muy importante para una clasificación, pero lo veremos más adelante. ¿Por qué se da esta gran variabilidad y heterogeneidad entre nuestros pacientes? Porque en el cerebro humano es donde se encuentran este tipo de problemas o de soluciones. Y veamos un breve repaso sobre cómo el cerebro humano es la cosa más compleja que existe en el universo conocido hasta ahora. Sabemos que pesa alrededor de 1,5 kilos, sabemos que tiene aproximadamente el 2% del peso corporal en una persona sana, pero que consume 350 kilocalorías en 24 horas. Este número suena un poco extraño, pero ¿qué significa? Significa que consume alrededor del 20% del gasto total de todo lo que consumimos. De todo lo que nosotros comemos,
que es energía de manera global, el cerebro va a consumir el 20%. Es una cantidad bárbara, es gigantesco todo el consumo que tiene un órgano que es aparentemente inerte y que no se mueve. Consideremos que esto se debe gracias a que el cerebro tiene entre 67 y 86 billones de neuronas, es decir, miles de millones de neuronas, que son las principales células nerviosas, entre una gran cantidad de otras células nerviosas que no son las neuronas, células de la glía. Y bueno, estas neuronas las podemos clasificar en nada más y nada menos que 10.000 clasificaciones diferentes. Y si consideramos que una sola neurona puede tener de 5.000 a 200.000 sinapsis, multipliquemos ese 5.000 por 200.000 por 67 entre 86 billones de neuronas, tenemos una cantidad de sinapsis en el cerebro humano, en la cabeza de cada persona, que es un número mayor simple y sencillamente que el total de estrellas que tenemos en el universo conocido. Esta complejidad es lo que nos da la gran varianza y heterogeneidad que podemos encontrar en un trastorno de salud mental. Y aquí, por ejemplo, podemos ver un video que es fotomicrográfico, en el cual cada color representa una célula diferente, una neurona diferente, y en rojo podemos ver un vaso sanguíneo en el centro. Quiero que vean entonces la íntima relación que guardan todas estas estructuras desde una perspectiva morfológica, anatómica, y cómo sabemos que existe una cantidad bárbara de neuronas, una gran cantidad de conexiones. Bueno, veamos cómo tiene una estructura tan interesante y tan compleja dentro de sí, que hace que tengamos, vaya, la diversidad de universos en cada persona diferente. Y no solamente desde la perspectiva anatómica y morfológica, sino también desde una perspectiva enteramente funcional. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo existe un tránsito muy interesante de las diferentes estructuras internas que podemos encontrar en los axones, recordando cómo los axones son el cable mediante el cual se transmite un impulso neural, un potencial de acción entre una célula y otra, y de esta manera se comunica información, ya que las neuronas son células especializadas en el manejo de la información. Entonces, no solamente tenemos esta perspectiva de la gran complejidad matemática, morfológica, sino también la funcionalidad. Y comprender todo esto nos va a llegar a dar un poco de luz respecto a la fisiopatología, es decir, cómo ocurre biológicamente el fenómeno de un trastorno de salud mental. Podemos ver enfermedades que son bastante complejas o llamativas, como puede ser la esquizofrenia, que es un paciente que generalmente puede llegar a impresionar a las personas que están observando cómo se comporta, y que muy interesantemente Hipócrates también lo describió en la antigüedad en su Tratado del Gran Mal. Y a pesar de que Hipócrates no tenía nada de los fundamentos que tenemos hoy en día, él determinó que la epilepsia, como un punto de aparte de la esquizofrenia, se encontraba justamente en el cerebro humano. Entonces, es complejísimo lo que podríamos nosotros hablar aquí sobre cómo funciona el cerebro humano y cómo se dan lugar a todos estos diferentes cambios para que se pueda construir el diagnóstico en la salud mental. Y sobre todo porque no solamente existe todo esto que ya les he comentado, sino que el cerebro se encuentra todo el tiempo sometido a constantes cambios. El cerebro tiene la maravillosa capacidad de comportarse de manera, llamémoslo así, cambiante, y poder reestructurar de esta manera su composición, su estructura, para poder aprender y adaptarse a lo largo de la vida. Toda la vida el cerebro humano tiene esta capacidad de reorganizarse, que la llamaremos como la neuroplasticidad, de tal manera que a partir de los diferentes procesos de memoria y de aprendizaje, las diferentes vivencias que nosotros tengamos, el cerebro es capaz de reorganizarse, tanto desde una perspectiva celular como la neurona que estamos viendo, como incluso lo podríamos llegar a ver una estructura macro que veremos más adelante. Entonces, esta maravillosa capacidad que tiene el cerebro de reestructurarse, de cambiar, de seguir aprendiendo, hace que todavía se vuelva muchísimo más complejo el que nosotros podamos comprender cómo se está conectando y cómo está dando lugar a todos los fenómenos, tanto físicos, neurológicos que podemos ver, como aquellos que son más difíciles de poder observar, como son la mente, los sentimientos, las emociones y por último la conducta de los seres humanos. Entonces, fundamentemos siempre nuestro quehacer clínico, nuestro quehacer
en pro de la salud mental a partir de algún método. No estoy diciendo nuevamente que la ciencia sea el único método, sin embargo es el que utilizamos más por la evidencia que nos ha logrado dar. Y es que el método científico ha sustentado la investigación en neurociencia, en endocrinología e inmunología de las principales enfermedades mentales. Y consideremos entonces cómo estas tres grandes ramas de las ciencias biológicas, nos han permitido comprender los trastornos de salud mental. Antiguamente, por ejemplo, en la Edad Media, nosotros entendíamos el trastorno de salud mental como posesiones demoníacas, como cosas de carácter mágico religioso. Y a partir de que nosotros podemos ahora documentar qué es lo que está sucediendo, lo podemos hacer a partir de tres grandes brazos que nos dan explicaciones y razones del fenómeno que estamos observando. Por un lado, la neurociencia, es decir, cómo se comportan y cómo se estructuran las diferentes neuronas y células nerviosas, que son, vaya, el sustento biológico, orgánico de nuestras emociones, pensamientos y conductas, pero también desde una perspectiva endocrinológica, es decir, a partir de las diferentes hormonas que nosotros podemos llegar a producir y a ser susceptibles. Y la cuestión de las hormonas es algo complejísimo que cambia a lo largo de toda nuestra vida. Sabemos que en ciertas etapas de la vida, por ejemplo en la adolescencia, empezamos a producir una gran cantidad de diferentes hormonas relacionadas con la evolución y la maduración de caracteres sexuales secundarios. Y estas hormonas no únicamente llegan como tal a la parte genital, sino que están circulando en todo nuestro cuerpo. Y de esa manera también son capaces de generar cambios de importancia, de generar diferentes alteraciones en nuestro sistema nervioso porque se encuentran también íntimamente relacionadas con esto. De tal manera que cambios en nuestra endocrinología, nuestras hormonas, pueden generar también cambios en trastornos de salud mental. Un ejemplo muy breve es como un paciente que cursa con hipotiroidismo, es decir, una alteración de la glándula tiroides en la cual empieza a producir una menor cantidad de sus diferentes hormonas, sobre todo T3 y T4, el paciente tiene una gran cantidad de manifestaciones, aumenta de peso, se le caen las uñas, se le cae el pelo, se empieza a volver más lento en su pensamiento, es decir, presenta bradisiquia, empieza a volverse más lento en su manera de hablar, es decir, empieza a presentar bradilalia, y cursa también con diferentes signos relacionados con trastornos depresivos. Es un paciente que cursa con depresión y que fácilmente nosotros lo podemos confundir con un paciente que tiene un trastorno depresivo mayor. Sin embargo, el tratamiento de un paciente con depresión por hipotiroidismo no son antidepresivos, no es psicoterapia, es darle levotiroxina, que es la hormona que produce la tiroides. Nosotros le damos esta hormona de manera suplementaria a nuestro paciente y se cura automáticamente la depresión. Regresamos aquí como el entendimiento biológico, científico, por ejemplo, de la endocrinología, es decir, de las hormonas, puede ayudarnos totalmente a que le demos un cambio en la vida, en la calidad de vida de nuestro paciente. Y finalmente la inmunología, que hoy en día sabemos que es súper importante todos los procesos de carácter, sobre todo inflamatorios, autoinmunes, de envejecimiento, de estrés celular, de estrés oxidativo, que están generando también cambios constantes en nuestro cuerpo y sobre todo a nivel de nuestro sistema nervioso central. Nosotros podemos encontrar como un paciente que cursa con un estrés crónico empieza a tener una activación de las diferentes células inflamatorias dentro de su sistema nervioso central. Estas empiezan a producir factores solubles que llaman y generan una respuesta inflamatoria grande y de manera consecuente empiezan a haber procesos de neurodegeneración y esto puede afectar, por ejemplo, a que una persona se predisponga a desarrollar enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, etcétera. Entonces, que nosotros comprendamos cómo estas tres ramas, sobre todo la neurociencia, la endocrinología y la inmunología, están jugando un papel fundamental en las enfermedades mentales y que han proporcionado pruebas de la eficacia de tratamientos, como las medicinas sobre todo, y los diferentes tipos de psicoterapia, va a ser importantísimo. Sabemos que este tipo de alteraciones se dan a nivel celular incluso, y es muy interesante, no lo hablaremos en esta ocasión, pero cómo procesos de estrés y de depresión generan cambios radicales en la estructura, en la conectividad, en la funcionalidad de las neuronas. Sabemos cómo, por ejemplo, las neuronas piramidales que se encuentran en la corteza del cerebro empiezan a sufrir cambios de atrofia, es decir, se hacen más pequeñas, una menor cantidad de conexiones, a partir de un proceso de estrés y depresión cuando este empieza a cronificarse a lo largo del tiempo.
y cómo estructuras, como por ejemplo las neuronas espinosas medianas, que se encuentran en ganglios basales, es decir, en otras partes, llamémoslo así, más instintivas de nuestro cerebro, como puede ser el núcleo accumbens, empiezan a volverse mucho más ramificadas, más fuertes, es decir, empiezan a desarrollar una hipertrofia neuronal. Podemos aquí ver muy interesantemente cómo el proceso del estrés y de la depresión genera cambios a nivel celular, a nivel biológico, que son la razón por la cual nosotros hablamos de trastornos de salud mental, no como una debilidad, no como una deficiencia, no como que la persona es mentalmente débil, hace un drama, y una gran cantidad de diferentes circunstancias que hemos visto históricamente de cómo categorizamos de forma negativa y a base de estigmas los procesos de salud mental. Y de esta manera nosotros, que podemos hoy en día documentar los cambios biológicos celulares que existen en el cerebro, dejamos de ver a la salud mental como debilidad y la empezamos a entender como una enfermedad biológica de carácter médico que requiere de una atención precisa y profesional, igual que la diabetes o la hipertensión. Y aquí es muy interesante que nosotros consideremos que la clasificación psiquiátrica también permite a los pacientes y a los cuidadores acceder a información sobre su enfermedad. Cuando nosotros vamos con el médico, sobre todo, y nos dice que tenemos tal diagnóstico y tenemos que tomar tales medicinas, pero no nos explica bien ni qué tenemos, no lo comprendemos, no sabemos por qué tenemos que tomar ese tratamiento, por qué me manda estos estudios, generamos un gran desapego al tratamiento y generalmente los pacientes nos salimos con disconfort y tratamos de buscar una segunda opinión. Pero a partir de un mayor entendimiento de qué es lo que está sucediendo con este trastorno de salud mental, por qué se está dando y que nosotros podamos entonces clasificarlo con base a una razón objetiva y fundamentada, como los dos sistemas que ya les mencioné previamente, podemos también transmitir esta información, estas razones a los familiares, a los pacientes. Y una vez que ellos acceden a esta información, la hacen parte de ellos, comprenden y tienen una mayor conciencia y entendimiento de la enfermedad, pueden comprender por qué experimentan el mundo de la forma en que lo hacen. Porque un paciente deprimido ve que todo está triste, que la vida ya no tiene sabor, que está lloviendo todo el tiempo. Bueno, no es únicamente porque tú eres débil mentalmente, y no es así para nada, sino que se le entiende y se le hace entender al paciente cómo existen cambios en su cerebro mediante los cuales están presentando estos síntomas, de la misma manera como la hipertensión hace que a uno le duela la cabeza, por ejemplo. Entonces, conectarse con otras personas que comparten su situación va a ser otra parte importantísimo en el desarrollo apropiado de cómo el paciente va a cursar con su enfermedad y sobre todo el apego que va a tener a su tratamiento. Y todo eso son beneficios que nos da la clasificación que nosotros podamos tener de las diferentes enfermedades. Sobre todo porque estas enfermedades van a tener un constructo bastante diferente quizás de algunas otras, donde el medio ambiente va a ser un factor primordial en el desarrollo de estas enfermedades. Si bien sabemos que sobre todo la parte genética, la parte hereditaria, juega un papel sumamente estructural, importante en la generación de las diferentes enfermedades que podamos presentar en nuestra vida. En específico, en los trastornos psiquiátricos y de salud mental, el medio ambiente, y no únicamente me refiero, por ejemplo, a las partículas de plomo que se encuentran suspendidas en el aire atmosférico, que están relacionadas, por ejemplo, con neurodegeneración, con lo que nosotros podamos estar viendo del enriquecimiento que presenta nuestro ambiente, con las diferentes partículas que encontramos, por ejemplo, en el agua corriente, el agua potable, que contamina una gran cantidad de diferentes estados y poblaciones en México en específico, que se relaciona con diferentes trastornos del neurodesarrollo, cuando una mujer embarazada consume este tipo de agua, toxinas, tabaco, drogas, etcétera, sino que también el medio ambiente que nosotros le proporcionemos a la persona desde una perspectiva social y emocional va a estar interaccionando de forma directa con la genética que llega a presentar esta persona y entonces va a producir cambios que se consideran como epigenéticos, que van a estar a su vez relacionándose con los diferentes sustratos neuronales que van a dar lugar entonces a un desorden de carácter de salud mental. Este medio ambiente va a ser un juego complejo respecto a cómo nosotros podamos percibir nuestro mundo y cómo este mundo está interactuando de manera, llamémoslo muy burdamente, positiva o negativa con nosotros.
Les voy a poner aquí un ejemplo. Nosotros tomamos un grupo, sobre todo de niños y adolescentes que se encuentran en una etapa temprana de su vida y que van entonces a sufrir cambios de estrés social, diferentes experiencias que son de carácter sobre todo estresante porque se mudan de un contexto rural, es decir, de un pueblo pequeño, hacia un contexto urbano, es decir, ciudades grandes, donde sobre todo van a haber diferentes retos como puede ser la discriminación racial, la falta de apoyo por padres, porque no se encuentran con su familia, no están en su ambiente normal, y es un ambiente bastante adverso al de una ciudad, y esto va a generar cambios genéticos y epigenéticos que representarán factores de riesgo para desarrollar diferentes trastornos en el futuro. Ahora, si este tipo de experiencias de estrés social se perpetúan a lo largo del tiempo, encontraremos cómo hay sensibilización al estrés social desde una perspectiva de neurodesarrollo y que puede llegar a presentar cambios en nuestro cerebro, incluso a nivel macro, es decir, a nivel de aumento, disminución del volumen de diferentes estructuras, como podemos encontrar en la corteza del giro del cíngulo en su porción anterior, que está íntimamente relacionada con toda esta parte del procesamiento social, de los juicios, que nosotros podemos considerar caricaturescamente como las partes más desarrolladas de nuestro cerebro. Entonces, si este estrés social, experiencias que son negativas para cómo la persona describe y percibe su vida, se siguen perpetuando a lo largo de su vida, empezamos a ver también cambios a nivel de los circuitos neuronales de nuestro cerebro. Recordemos cómo había una imagen donde se veían las carreteritas, los diferentes axones. Nuestro cerebro funciona a partir de circuitos, exactamente igual que una computadora. Particularmente sabemos que algunos circuitos como los de la transmisión dopaminérgica pueden encontrarse ahora desinhibidos de las partes corticales y subcorticales de nuestro cerebro. Eso lo veremos más a profundidad en el diplomado. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Un aumento en el riesgo de presentar psicosis durante la adultez. Entonces vemos cómo factores enteramente psicoemocionales, sociales, tienen una influencia directa en cómo se encuentran nuestros órganos, específicamente el cerebro, cómo puede cambiar desde una perspectiva anatómica, estructural, funcional, a partir de cómo nos sentimos de nuestras emociones. Y esto es algo fascinante y a la vez peligroso porque condiciona el que nosotros hagamos o dejemos de hacer varias cosas desde una perspectiva sobre todo social. Ahora, el entender científicamente qué está ocurriendo en el cerebro de una persona que se está predisponiendo, que está desarrollando un trastorno de salud mental, tiene muchas limitaciones. Y, por ejemplo, podemos encontrar que en algunas clasificaciones se han mantenido relativamente estables a lo largo del tiempo, sobre todo para ciertas enfermedades como la esquizofrenia, que fue primeramente escrita por Hipócrates. Pero vemos que hay algunas otras enfermedades que a lo largo de las diferentes clasificaciones, por ejemplo, de las ediciones del DSM o de la CIE, han cambiado significativamente. Por ejemplo, la histeria. Sabemos que Charcot, el padre de la neurología, fue una de las principales figuras que utilizó este término de la histeria, que tenía una clínica completa en Salpêtrière para tratar la histeria. Y bueno, vemos cómo hoy en día no existe para nada este tipo de trastorno y cómo incluso llamar a una mujer, porque la histeria es una enfermedad exclusiva de las mujeres, porque viene de hister relacionado con el útero, pues incluso ya nos estamos metiendo en problemas aquí de género. Y es por eso que vemos cómo a partir de que no existía ningún tipo de justificación científica, sino enteramente una cuestión de carácter psicosocial por parte de los sesgos del clínico, simplemente se quitó este tipo de enfermedades de los catálogos porque no tienen ninguna razón de ser. Algunos otros han desaparecido, como por ejemplo la homosexualidad, que tristemente y con mucha vergüenza podemos decir que se encuentra en algunos catálogos de salud mental antiguos, sobre todo previos, y ni siquiera tan antiguos, son relativamente modernos, que eran considerados como un trastorno de salud mental, pero que gracias a nuestro entendimiento actual de la ciencia sabemos que no se trata de eso y que por eso ha sido retirado de estos catálogos. Y también han surgido algunas clasificaciones nuevas, por ejemplo, las propuestas que existen hoy en día para la adicción a Internet, que se ha vuelto algo tan fenomenal. Y aquí podemos tener una línea de tiempo que ilustra muy bien este concepto. Específicamente, esta línea del tiempo es sobre los trastornos de déficit de atención, perdón, el trastorno del espectro autista
el autismo, y cómo desde el año 1469 que empiezan a haber nombres específicos para este trastorno, vemos que han cambiado a lo largo del entendimiento social, tecnológico y científico de las sociedades. Empezamos a ver cómo en el año 1994, por ejemplo, el síndrome de Asperger aparece por primera vez como un diagnóstico válido para niños que tengan el trastorno espectro autista, pero vemos cómo en el 2013 desaparece por completo el título del síndrome de Asperger y simplemente es enrolado dentro de la clasificación del espectro del trastorno autista. Entonces, este tipo de cambios se dan gracias al entendimiento científico que nosotros tenemos hoy en día. Y comprender esto, comprender estos cambios, nos hace precisar con una mayor fineza el diagnóstico que nosotros le vamos a dar y por lo tanto también la conducta a seguir en el tratamiento y también en la parte de derechos humanos que tenga el paciente o la persona que está recibiendo un diagnóstico. Es por eso que resulta ser tan importante ser fino con este diagnóstico. Pero tenemos una gran cantidad de fallas, como habíamos mencionado previamente. Tenemos que la falta de estabilidad en los sistemas de diagnóstico psiquiátricos refleja la naturaleza compleja totalmente de este tipo de enfermedades y el papel de las expectativas sociales en cuanto a la comprensión de un trastorno. Y esta parte de carácter social también resulta ser algo interesante para que nosotros podamos estudiar, ya que va a generar grandes cambios también. Sin embargo, cada vez tenemos una mayor cantidad de evidencia, cada vez comprendemos un poquito mejor qué es lo que está sucediendo y eso nos permite brindar una mayor estabilidad a estos sistemas diagnósticos. Las comorbilidades son otro eh, reto muy grande que nosotros tenemos, ya que son muy comunes las comorbilidades, es decir, otras enfermedades que aparecen a la par con la enfermedad de salud mental y que son sumamente frecuentes en el ámbito de la psiquiatría, como también en muchos otros ámbitos de carácter de salud física. Les voy a poner un ejemplo. Ahora que empezó a ponerse de moda y comprender mejor el COVID, vemos cómo las comorbilidades, que era una palabra que popularmente no se conocía y que hoy en día es sumamente común, generan grandes cantidades de factores de riesgo para cursar con un cuadro muchísimo más severo y tener un pronóstico peor. Sabemos que una persona que padece COVID-19 y que cursa con hipertensión, diabetes, dislipidemia, enfermedades coronarias, renales, etcétera, tiene una mayor probabilidad de desarrollar un cuadro muchísimo más severo. De la misma manera, es muy común encontrar comorbilidades en los diferentes trastornos de salud mental y que nosotros seamos capaces de diagnosticarlas y de generar un control respecto a ellas va a ser importantísimo para que nosotros podamos lidiar con el principal trastorno que estamos viendo delante de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona, no de una enfermedad. Y la persona tiene una gran cantidad de diferentes conexiones, tanto internas, externas, con las personas que lo rodean, con las enfermedades que tiene dentro de sí mismo. Entonces, comprendamos todas estas conexiones para dar un mejor diagnóstico. Y una vez pasando toda esta introducción gigantesca que es importante para que podamos entender la fineza con la cual nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, tenemos que recordar que en cuestiones de medicina, cuestiones de salud de manera global, tenemos que hablar siempre de una estructura. Mientras más estructurado, más sistemática sea la manera como nosotros generamos un diagnóstico, damos un tratamiento, vamos a tener una mayor cantidad de bases, una mayor cantidad de fundamentos para decir que nuestra intervención es la más apropiada. Y aquí entonces encontramos cómo la profesionalización es necesaria en su máximo grado, que la persona que está dando un diagnóstico sea una persona que esté totalmente equipada con las herramientas profesionales para poder dar una opinión que sea válida. Y aquí entonces tenemos que el diagnóstico psiquiátrico va a ser complejo, ¿sí? Pero va a implicar una anamnesis, es decir, toda una serie de interrogatorios, de exploraciones sistemáticas, estructuradas y una evaluación para poder determinar que si se trata de cierto diagnóstico y no de otro. A toda esta parte en medicina llamamos la semiología. Y comenzamos con el punto quizás más importante de todos, que es el screening, que es a veces complicado poder traducirlo de manera precisa al español. Muchos lo utilizan como el tamizaje, mediante el cual nosotros empezamos a aplicar una gran cantidad de pruebas a una población grande, una población sobre todo que puede estar en riesgo o no, pero que no tiene
un diagnóstico establecido hasta este momento. El ejemplo son las mastografías. Una mujer que no tiene ningún síntoma, que no tiene cáncer de mama, se realiza una mastografía con cierta periodicidad, aunque no tenga síntomas, para ver si es que tiene cambios histológicos, cambios radiológicos en sus mamas y entonces poder determinar de manera oportuna si esta persona va a cursar más adelante con algún problema de carácter neoplásico, con algún cáncer. Que nosotros hagamos una detección oportuna con un enfoque de prevención nos ayuda, número uno, a salvar vidas, número dos, a mejorar la calidad de vida de las personas porque no dejamos que la enfermedad avance y hacemos una intervención oportuna a tiempo. Y número tres, se ahorra una gran cantidad de recursos, ya que no se está destinando tanto recurso, incluso económico, incluso a nivel de gasto gubernamental, estatal, en pagar cirugías, en pagar quimioterapia y demás. Este tipo de intervenciones como los tamizajes nos ayuda a salvar vidas porque podemos determinar que existe un problema o no a tiempo, de manera temprana. Y es algo que casi no hacemos en salud mental. Lo hacemos en muchas otras enfermedades, sobre todo en cáncer, pero en salud mental no lo hacemos. Y si consideramos que la salud mental tiene una mortalidad altísima, debería de volverse una prioridad. Les pondré un ejemplo. Cuando hablamos de depresión, la depresión es una enfermedad que es bastante silenciosa. No todo el mundo va caminando por la calle triste y llorando. Generalmente encontramos una gran cantidad de personas que son deprimidas, que tienen una funcionalidad bastante regular, pueden estudiar, pueden trabajar, no son los mejores estudiantes o trabajadores y muchas veces están incluso sonriendo en la calle. Sin embargo, consideremos como el peor escenario, la peor complicación que presenta el trastorno depresivo mayor va a ser la ideación suicida y por último el suicidio. Y si consideramos que en el mundo muere una persona por suicidio cada 40 segundos y por cada intento que es consumado ocurren entre 15 y 25 intentos que no fueron consumados, estamos hablando de una mortalidad gigantesca. Y es aquí donde el implementar herramientas de detección que no son diagnósticas, son para una detección oportuna, puede ayudarnos a orientar qué personas que se encuentran en el universo general deben y necesitan de una atención temprana o incluso una intervención como tal ya en este momento. Por lo tanto, el que nosotros comencemos a hacer screening, que hagamos este tipo de intervenciones, es importantísimo, pero sobre todo este tipo de intervenciones, este tipo de herramientas se necesitan desde una perspectiva de políticas públicas en salud. Ahora, en segunda instancia, para nosotros tener la estructura de hacer un diagnóstico de salud mental, tenemos que considerar el motivo de consulta. Es decir, ¿por qué la persona se está acercando al profesional en salud mental, al profesional en salud de manera global? Y aquí nosotros tenemos que ver cuáles son las inquietudes actuales que tiene nuestro paciente y explorar síntomas, sobre todo aquellos que sean específicos, aquellos que nos interesen e ir guiando entonces toda la plática, toda la propuesta que nos está haciendo nuestro paciente frente a nosotros. Tenemos que interrogar el contexto en el cual está sucediendo este fenómeno, es decir, qué eventos llevaron a que se llegara a presentar esta situación actual que nosotros estamos viendo. Cuando vemos, por ejemplo, enfermedad, diabetes, tenemos que explorar cuáles son los hábitos alimenticios, hábitos higiénicos, hábitos de ejercicio, de sueño de nuestro paciente para poder comprender por qué se dio esta enfermedad que estamos teniendo hoy en día. De la misma manera, comprender el contexto en la salud mental es fundamental. El periodo de tiempo, es decir, la evolución, la cronicidad en el cual se han llegado a presentar los diferentes síntomas, cómo se fueron presentando, en qué momento, cómo se agravan, cómo disminuyen, cómo fluctúan, va a ser muy importante, ya que todo este historial, sobre todo incluyendo los tratamientos anteriores o las visitas anteriores a otros profesionales de salud mental, va a ser de carácter crucial. Por ejemplo, si llega a nosotros un paciente masculino de 46 años de edad, tenemos que preguntar si ha tenido antecedentes de que alguna vez en su infancia, en su adolescencia, lo vio algún psicólogo, algún psiquiatra, requirió algún tipo de atención de carácter terapéutico, de carácter de diagnóstico. Es fundamental para comprender mejor el cuadro actual con el cual está llegando nuestro paciente. Y hay que preguntar de manera específica sobre los síntomas que pueden ser difíciles de discutir. Específicamente, estamos aquí hablando, por ejemplo, de factores suicidas.
de intentos de pensamientos suicidas, intentos de muerte, conductas para suicidas, etcétera. Esta parte es importantísima y es muy difícil de preguntar, sobre todo cuando vamos comenzando con nuestro quehacer profesional. Yo recuerdo cuando era estudiante de medicina, para mí era muy difícil y me daba quizás más pena a mí que al paciente preguntarle: ¿cuándo inició usted su vida sexual? ¿Con cuántas parejas ha estado? ¿Usted ha tenido enfermedades de transmisión sexual? Todas esas cosas en una primera instancia para el clínico resultan ser difíciles de discutir, son un reto por nuestros pensamientos. De la misma manera, tenemos siempre que preguntar a todo paciente de carácter de salud mental si ha tenido ideas de muerte, ideas y pensamientos suicidas. Es importantísimo y lo tenemos que preguntar de manera intencional, de manera específica, dentro de este apartado de motivo de consulta. Tenemos la parte de la historia del desarrollo, es decir, explorar cuáles son las experiencias, el entorno, las relaciones, la niñez que ha tenido nuestro paciente y sobre todo hacer un énfasis muy importante en las historias de trauma, desafíos en las relaciones interpersonales, en problemas de salud física. Y aquí podemos hablar de una gran cantidad de problemas, como por ejemplo dolor crónico, que está íntimamente relacionado con el suicidio, enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, trastornos de neurodesarrollo, etcétera. Y bueno, las historias de trauma aquí es importante que nosotros consideremos que deben de explorarse siempre con una gran sensibilidad por parte del clínico. Y es más importante entender que ocurrió un trauma, más no es tan importante comprender a todos los detalles qué es lo que pasó. Y esto es fundamental. Y particularmente la clínica psicoanalítica tiene una delicadeza magistral para comprender cómo han ocurrido este tipo de historias en el desarrollo psicológico, psíquico de la persona. Pero no solamente desde esta perspectiva, sino incluso la cuestión de la historia del neurodesarrollo que tengan las personas. Si, por ejemplo, estamos hablando de trastornos de déficit de atención, de hiperactividad, del espectro autista, incluso ansiedad, depresión, es importante también conocer cuál es la historia del desarrollo de ese cerebro. Y esto implica factores pre y perinatales también, factores de si recibió lactancia materna o no, si la madre se encontraba expuesta a algún tipo de tóxico, como puede ser que haya estado tomando neuroléptidos, anticonvulsivos durante el embarazo, si tomó ácido fólico o no, que está tan vinculado con la parte del adecuado desarrollo del tubo neural y posteriormente del sistema nervioso central. La historia familiar. Y vemos aquí cómo los antecedentes de carácter heredofamiliares son un gran predictor respecto a cómo se va a presentar nuestro paciente en el presente y sobre todo en el futuro, ya que nos puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar diferentes problemas de salud, no solo de salud física, como sabemos de forma regular, sino también de salud mental, porque los miembros de nuestra familia comparten una gran cantidad de su material genético, así como el medio ambiente, el estilo de vida y las costumbres a las cuales nosotros nos encontramos expuestos para aprender, para afrontar los diferentes problemas de nuestra vida cotidiana y de esta manera también de cómo nosotros desarrollamos una gran cantidad de estrategias y de mecanismos de defensa. Eso es algo que aprendemos cómo comer, no de la forma adecuada, no de la forma inapropiada, sino de cómo nuestros padres, nuestros abuelos comen, los antecedentes médicos y psiquiátricos que son fundamentales. Y aquí podemos ver cómo hay una gran cantidad de interacciones, en este caso específico de la depresión, no solamente dentro de nuestro sistema nervioso central, sino desde la parte inmunológica que habíamos hablado. Por ejemplo, sabemos que un paciente que tiene un trastorno depresivo tiene bajas defensas. Desde una perspectiva endocrinológica de las hormonas, sabemos que un paciente con depresión tiene un desvío en el eje, diferentes trastornos del eje que podemos encontrar en la hipófisis, hipotálamo, tiroides suprarrenales, cambios diferentes en el sistema nervioso autonómico y que en todos en su conjunto pueden llegar a dar, por ejemplo, una mayor cantidad de riesgos de carácter metabólico, cardiovascular, etcétera. Entonces, las enfermedades médicas y enfermedades psiquiátricas anteriores que se presentan de la forma actual en comorbilidades van a ser importantísimas para el desarrollo de una gran cantidad de enfermedades y trastornos de salud mental. Si tenemos un paciente que, por ejemplo, cursa con alguna enfermedad reumatológica, con artritis reumatoide, con lupus y es un paciente joven, por el duelo propio de haber recibido el diagnóstico, por las incapacidades,
por el dolor que le produce esta enfermedad, es muy común que desarrolle una gran cantidad de trastornos de salud mental, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, etcétera, trastornos por consumo de sustancias de abuso, de drogas. Y vemos entonces cómo estas enfermedades de salud mental, como el trastorno depresivo mayor, generan factores de riesgo para desarrollar otras enfermedades, como enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad, bueno, una gran cantidad de enfermedades. Las toxicomanías es otra parte fundamental que nosotros tenemos que estar preguntando. El consumo de alcohol, de diferentes drogas, porque van a jugar un papel crítico aquí en el desarrollo de nuestro diagnóstico y de la patogénesis que está presentando nuestro paciente. La personalidad premórbida, es decir, entender cómo era la persona antes de que tuviera la enfermedad. La persona es capaz de saber cuándo comenzó su enfermedad, qué cambios ha tenido. Puede decirme cómo era antes de enfermarte. Eh, esta parte puede ser bastante complicada en general. Sin embargo, podemos nosotros saber que a mayor gravedad de la enfermedad, el paciente tiene una menor conciencia de la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras más grave es la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, el paciente se vuelve cada vez menos consciente de cómo era antes de que haya tenido esta enfermedad. Es cada vez menos consciente de que se encuentra enfermo actualmente. Entonces, que nosotros podamos intentar de construir cómo era la personalidad premórbida de nuestro paciente nos orienta mucho al grado de severidad y gravedad que presenta hoy en día y también nos da un norte hacia dónde poder seguir haciendo nuestras intervenciones de carácter psicoterapéutico. La situación social es otro factor muy difícil que nosotros podamos entender en su totalidad, pero sabemos que la situación social genera sobre todo que hayan grupos vulnerables desde muchas perspectivas. Hay que preguntar por dependientes, la vivienda segura, la exposición a la violencia continua, preocupaciones financieras, actualmente, por ejemplo, cómo están viviendo la pandemia, si están viviendo solos, si el aislamiento ha sido de una manera más confortable, si le ha tenido que generar diferentes movilizaciones de carácter demográfico, un paciente que viene, por ejemplo, ahora los que vienen de Medio Oriente, de Afganistán en específico, que han sido migrantes a México. Son pacientes que quizás venían aparentemente sanos, pero que por la necesidad de la movilidad que ellos han tenido por la situación social, por antecedentes de guerra, es muy probable que generen factores de riesgo para una enfermedad, un trastorno de salud mental, ya que este tipo de condiciones tan críticas genera que ellos sean una población vulnerable, por ejemplo. Pero las personas adultos mayores, las personas con algún tipo de discapacidad, una gran cantidad de personas también tienen este tipo de factores de vulnerabilidad que son importantes que los comprendamos desde una perspectiva de situación social. El examen mental, casi por terminar, es una parte también muy fructífera para poder comprender cómo funciona el cerebro y la estructura de nuestra persona. Freud lo llamaba, por ejemplo, comprender el aparato psíquico. Y aquí quienes son los expertos máximos son enteramente las personas que se han especializado y que han trabajado en el ámbito de la neuropsicología, ya que comprender todos los factores que tienen una relación, que hacen el puente entre cómo el paciente se encuentra mentalmente y cómo lo expresa a partir de un fundamento neurológico, es toda una cuestión de arte y ciencia sumamente interesante. Pero lo básico que nosotros siempre tenemos que explorar en nuestro paciente es su hábitus exterior, es decir, su apariencia, su comportamiento, cómo se relaciona, su habla, su lenguaje, qué velocidad tiene, presenta algún trastorno como las disfasias, problemas en la articulación de las palabras, el estado de ánimo que tiene el paciente, es decir, el sentimiento interno y cómo le está describiendo, pero también el afecto, que es la respuesta emocional que el clínico puede observar de su paciente. ¿Cómo es el pensamiento? ¿Cómo es el contenido? ¿Es anormal? ¿Presenta delirios, ideas sobrevaloradas, pensamientos suicidas, obsesiones, fobias? ¿Y cómo este pensamiento está siendo procesado? La forma, el flujo, la posesión de los diferentes pensamientos, es decir, toda la estructura que tiene el pensamiento de nuestro paciente, la percepción que tiene de la realidad, si presenta ilusiones, alucinaciones, cómo se encuentra el estado cognitivo. Para esto muchas veces nos sirve, por ejemplo, el aplicar exámenes como el Mini-Mental, la inteligencia, el juicio, la visión interna, la conciencia que tiene nuestro paciente, que en inglés se llama insight. Todos estos factores son muy delicados de que nosotros podamos comprender apropiadamente
y que para todos ellos nosotros podemos documentarlos en general a partir de una manera más o menos o bastante objetiva, por ejemplo, con las diferentes pruebas psicométricas que contamos hoy en día. Sobre todo es importante considerar si aquellas están validadas para nuestra población mexicana, o la población sobre las cuales nosotros querramos aplicar estas pruebas, y así determinar qué tanta objetividad, confiabilidad podemos tener en ellas, pero sobre todo de que nosotros podamos documentar esto desde una perspectiva objetiva, nos va a abrir la puerta a que podamos tener un mejor acercamiento, una mejor intervención. Y finalmente, el examen físico y los estudios extramédicos que nosotros podamos realizar sobre nuestro paciente, ya que es importante detectar y manejar las comorbilidades en pacientes con un problema de salud mental. Especialmente cuando nosotros estamos sospechando de una patología orgánica, sea cerebral o no. Hablábamos previamente como un paciente que cuenta con hipotiroidismo puede cursar con un trastorno depresivo mayor, pero de manera secundaria una patología orgánica, que es en este caso un mal funcionamiento de la tiroides. De la misma manera, un paciente que tiene, por ejemplo, un tumor cerebral, algún tipo de cáncer o incluso un tumor benigno, puede llegar a presentar alteraciones cognitivas y psiquiátricas muy importantes, y no se van a resolver si nosotros no tenemos un estudio que pueda documentarlo. Y en este caso, por ejemplo, que presentamos una serie de estudios de imagen donde hay perdónenme, un tumor cerebral que es bastante complejo por la heterogeneidad que nosotros podemos observar. Bueno, es importantísimo que estemos de profesionales de salud mental de la mano con un neurólogo, de la mano con un neurocirujano, de la mano con un neuropsicólogo, y si presenta trastornos cognitivos, de la mano con un neuropsiquiatra. ¿Por qué? Porque tenemos una cuestión que es enteramente orgánica y no la podemos nosotros determinar si no hacemos un estudio. Pero no le vamos a mandar a todos nuestros pacientes que sea una resonancia magnética, una tomografía. Aquí es que nosotros apliquemos toda esta sistemática, toda esta clínica, toda esta semiología, es mediante lo cual nosotros podemos determinar si un paciente lo necesita o no, y entonces así ofrecerle un diagnóstico que sea preciso, un diagnóstico que sea de carácter diferencial. Y es así como nosotros podemos entender hoy en día que a través de las diferentes estructuras, sobre todo las diferentes estructuras de conectividad, los circuitos que tiene nuestro cerebro, podemos encontrar cuáles son las áreas afectadas en este, a partir incluso de los síntomas que nos ofrezca nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene problemas de la concentración, de la atención, ya sabemos cuáles son aquellos nodos, cuáles son aquellas estructuras, aquellos circuitos que se encuentran dañados, y a partir de ellos podemos incluso ofrecerle un tipo de tratamiento que sea más específico. Si, por ejemplo, un paciente tiene problemas en cuanto al afecto negativo, sabemos que las terapias de carácter cognitivo-conductual son excelentes para este paciente. Si el paciente tiene problemas en cuanto a su clínica, que nos está demostrando con los circuitos, por ejemplo, la red neuronal por defecto, sabemos que enseñarle mindfulness, terapias de contexto, diferentes circunstancias por el estilo, son el tratamiento ideal para este paciente. Entonces, a partir de la clínica, de mayor entendimiento que tengamos de cómo funciona el cerebro, de cómo funciona la fisiopatología, de poder hacer un diagnóstico más fino, más preciso, un diagnóstico diferencial de calidad, podemos ofrecer a nuestro paciente un mejor tratamiento, un tratamiento que sea perfecto para él, un tratamiento hecho a la medida. Pero esa parte del tratamiento es otro boleto. Así que sin más, les agradezco mucho por el tiempo que hemos podido compartir en esta breve charla. Espero que haya sido de su gusto. Y si me dan la oportunidad y alguien desea, podemos abrir un espacio para dudas, para poder compartir, para poder enriquecernos más. Y les comparto mi Instagram de NeuroAndrew. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias a ti por la presentación. Siempre son maravillosos los datos que presentas, la manera de exposición que realizas de estos temas. Pues no cabe duda que tienes la expertise suficiente y bueno, tienes nuestra admiración siempre de invención a la mente de estos temas tan complejos que manejas, ¿no? Como el doctor acaba de decir, quien tenga algunas preguntas, lo preferente es que abra su micrófono para podernos escuchar por lo menos, pero pueden poner sus dudas en el chat para ir abriendo unos minutos para preguntas y respuestas y abrir el diálogo y la charla. De entrada ya hay una pregunta aquí, doctor, si me permites leértela, de Saúl Persa. Nos comenta, excelente conferencia, te felicitan, muchas gracias, doctor. Y su pregunta es, ¿se puede hacer un psicoanálisis basado en evidencia científica?
Ahí está la pregunta de Saúl. No sé si quieras ir contestando, doctor, o esperamos las preguntas. Tú dime Claro, cómo sí, quieres. voy contestando. Hasta mientras, por favor, con toda confianza, siéntanse libres de hacer las preguntas que ustedes deseen. Y mi respuesta en primera instancia sería un sí. Yo sé que quizás haya mucha gente que pueda estar inconforme con esta parte, ya que clásicamente, y sobre todo desde la perspectiva de las personas que son más casadas con la evidencia científica, sobre todo con la neurociencia, están muy en contra de que el psicoanálisis pueda llegar a estar fundamentado en la evidencia científica por el método clásico con el que se conoce. Pero recordemos cómo Freud, Sigmund Freud, la persona que inventó el psicoanálisis en la primera instancia, era médico, y cómo por lo mismo, bajo la escuela clásica de Charcot, aplicaba un método clínico, aplicaba un método científico para poder generar sus diferentes diagnósticos. Entonces, hoy en día los profesionales de la salud somos cada vez más interdisciplinarios, tenemos que trabajar de la mano unos con otros, y si nosotros nos casamos solamente con una única rama del conocimiento, nuestro entendimiento, nuestra visión va a estar sesgada de manera global. Es algo maravilloso y quisiera cerrar esta parte como, por ejemplo, en Invención de la Mente a través del Instituto Politécnico Nacional se tiene un diplomado de teoría y práctica psicoanalítica, neuropsicología y farmacología. Es decir, hablamos de una práctica psicoanalítica que no está únicamente fundamentada en el psicoanálisis, sino que tiene hecha mano de las herramientas científicas que tenemos hoy en día, como la neuropsicología y como la farmacología. Mientras mayor sean el entendimiento, el comprendimiento que nosotros tengamos de distintas perspectivas de un problema, más integral y más rico va a ser la intervención y el diagnóstico que podemos hacer a nuestro paciente. Y así podemos ofrecerle un psicoanálisis basado en evidencia científica, pero no porque es un psicoanálisis puro, por así decirlo, sino porque es un psicoanálisis enriquecido, así como lo han hecho los grandes psicoanalistas, como Freud lo aplicaba con la neurología, como Lacan tenía unas intervenciones sociales verdaderamente exquisitas. Así, mientras más integral sea nuestra formación, nuestra profesionalización, mejor y más basado en evidencia científica, podemos dar herramientas para nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor. De hecho, con una anécdota nada más. Una colega también en alguna sesión clínica, y era psicoanalista de formación, notaba ahí algunos problemas de lenguaje con alguna persona, pero vaya, bajo esta formación que dices, doctor, interdisciplinaria, pues un psicoanalista lacaniano puro hubiera dicho, es un problema simbólico, ¿no? Y sin embargo, la colega la manda a hacer estudios y aparece ahí una especie de daño cerebral, ¿no? Entonces, pues ahí está una intervención precisa que efectivamente el psicoanálisis tiene sus límites y bueno, enriquecerse con esto es maravilloso, ¿no? Bueno, les estoy compartiendo, aprovecho un poquito, doctor, para hacer el anuncio. Les comparto aquí en el chat la liga en donde van a encontrar los detalles de nuestro próximo diplomado, que es en colaboración con Invención de la Mente y el Instituto Politécnico Nacional, que estamos por realizar en el mes de marzo. Ustedes lo están viendo en su pantalla también, pero ya les pasamos también la liga, ahí entren y ahí están algunos detalles y les podemos dar más detalles si lo solicitan dentro de la página de Facebook de Invención de la Mente. Solamente les comparto, este diplomado lleva por título Formación Integral para la Salud Mental, Diagnóstico de Trastornos Mentales, Criterios Psicológicos, Médicos, Psiquiátricos y Neuropsicológicos, y lo iniciamos el sábado 5 de marzo. Y bueno, vamos a tener el honor de la participación del doctor Andrés Vega, y por ahí también justamente estará participando la doctora Tania, la doctora Frina, que ellas son neuropsicólogas de la UNAM. También estará en participación el doctor Emanuel Sosa, que es psiquiatra del IMSS, también un experto en eso, y por supuesto nuevamente el doctor Andrés Vega, que es médico, cirujano, y ya lo escucharon, ya lo escuchamos. Y está muy rico el equipo, muy rico la temática, entonces va a estar maravilloso este diplomado para que se animen a participar. Y bueno, les comparto este diplomado que es próximo, el diplomado que acaba de anunciar el doctor sobre teoría y práctica psicoanalítica, está en su tercera generación en estos momentos.
ya está avanzado, pero también es un diplomado muy rico que hacemos mencionadamente junto con el Instituto Politécnico Nacional. Entonces ahí dejo el anuncio para quien les interese seguir tanto al doctor como al Politécnico Nacional, mencionadamente, les dejo la liga. Y bueno, cierro el comercial, doctor, y dejo el micrófono. Quien tenga otra pregunta. Bueno, aquí nos pregunta Rosa Rondón por el diplomado, ya di los datos. Si gustan más datos, pues ahí está la liga, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor? Dejo el micrófono para quien desee hacerlo. Pues, doctor, no sé si te quieras agregar algo más. Parece que ha quedado aquí claro el asunto. Na- Escuchamos. Claro, nada más me gustaría agregar que aquellas personas que se encuentren interesadas en la salud mental, esa es una excelente opción para seguir profesionalizándonos, que creo que es importantísimo el mantenernos en una actualización constante. Sí, para cada vez ofrecerle mejores servicios a nuestros pacientes, sí, para nosotros conocer y evolucionar como personas, pero también con un enfoque que nosotros podamos hacerlo sobre todo de carácter de prevención, enfoque quizás de familia, que nosotros hagamos prevención, que conozcamos cuáles son las últimas consecuencias, cómo se dan las cosas, si nosotros somos capaces de aplicarlas a la prevención, a la educación, a la docencia, desde los niños pequeños, la formación de ciudadanos, podemos hacer un gran impacto para que en lugar de que tengamos que tratar trastornos, podamos prevenirlos, podamos aumentar así la calidad de vida de las personas que componen nuestra sociedad. Así que me gustaría únicamente cerrar con esta reflexión, con esta invitación a que nos mantengamos siempre innovando en no tratar, no diagnosticar, sino prevenir. ¿Y cómo hacerlo eso? A través de formarnos, a través de tener cada vez una mayor cantidad de conocimiento en pro de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, aquí hubo un comentario, creo que fue Saúl, que no hay preguntas, bueno, no tiene preguntas porque fue bastante clara tu posición. Pues te damos las gracias, doctor. Gracias a todos los que se conectaron. Esperamos que se incorporen a esta primera generación de este diplomado en diagnóstico de trastornos mentales. La validez oficial es del Politécnico Nacional. Es un diplomado términos curriculares muy ambicioso, digamos, muy sólido, y también en términos académicos y formativos muy exquisito, como ya nos dio una pequeña probadita el doctor Andrés, y de esto hablaremos sobre ello ya detalladamente, y los temas son abundantes. Pues sin más, les damos las gracias por haberse conectado. Doctor, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, te mando un fuerte abrazo también el Maestro Jesús, y bueno, esperamos vernos pronto y estaremos en contacto con cada uno de ustedes y contigo, doctor, para el próximo diploma. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Muy fuerte abrazo a todos y excelente tarde.